de la entrevista, el antes, el durante y el después. ¿Listo? Entonces, pues, sin más preámbulos, pues podemos ir dando inicio. Hablemos entonces sobre los 5 aspectos que hay que tener en cuenta en este proceso de búsqueda de empleo. El primero de ellos es el objetivo profesional y la propuesta de valor. Cuando hablamos de objetivo profesional es tener claro hacia dónde quiero ir yo. Ustedes en estos momentos están empezando un proceso como que de empezar a descubrir en dónde más tienen afinidad a nivel profesional. No todo profesional encaja del todo bien en todas las empresas. ¿Listo? Entonces es muy importante que yo pueda realizar un análisis a nivel introspectivo en donde yo identifico en dónde y cómo quiero trabajar. Por ejemplo, si yo soy una persona, por lo menos en mi caso, yo Alejandra López, soy una persona que en algún punto de su vida se dio cuenta que su vocación estaba al servicio. Entonces, ¿en dónde me gustaría trabajar a mí? ¿Dónde me siento yo como profesional cómoda trabajando? En instituciones o en entidades que me permitan brindar un servicio a la comunidad o a las personas. Por eso yo principalmente me he movido en entornos sociales en donde puedo desempeñar mi labor de formación para el empleo, acompañando a jóvenes que hacen parte de proyectos sociales a conseguir un empleo. ¿Cómo quiero trabajar? Es identificar las condiciones laborales en las que yo quiero trabajar. Es decir, bajo un contrato de prestación de servicios, bajo un contrato de obra-labor, término indefinido o término fijo, o bajo una modalidad informal. O también identificar los modelos de empresa que existen, por lo menos la cultura organizacional o cuáles son las filosofías y los objetivos que tiene cada empresa e identificar con cuál me identifico yo, con cuál siento que habría un excelente match, una excelente articulación y que yo me sienta cómoda trabajando ahí. Otros aspectos, digamos, que se pueden tener en cuenta son el tipo de salario y o ya sea el salario emocional o el salario económico. Recuerden que no todo el salario depende únicamente del dinero que yo estoy recibiendo, sino que también implica mucho sobre ese nivel de satisfacción que yo estoy teniendo por realizar mi trabajo en cierta empresa. Y es que para muchas personas, si bien el salario económico los motiva, pues el salario emocional muchas veces puede hacer que nosotros renunciemos a un empleo porque no nos sentimos cómodos con el ambiente de trabajo o la cultura organizacional que se está viviendo. Entonces, identificar estos aspectos son demasiado valiosos cuando yo apenas estoy iniciando mi proceso de búsqueda de empleo, porque como les dije, el que sabe hacia dónde quiere ir, pues le queda más fácil identificar un camino que lo lleve a ese lugar. También identificar quién soy yo a nivel laboral, es decir, en qué equipos de trabajo por lo menos yo hago un mejor match o bajo qué condiciones trabajo, digamos, yo mejor, ya sea en una oficina, en campo abierto o con ciertos equipos de trabajo, identificar eso. Y por último, poder identificar qué puedo aportarle yo a la empresa. Porque recuerden que la relación laboral que se crea entre un trabajador y una empresa no solamente está beneficiando a la empresa, no es que la empresa nos esté haciendo tal vez un favor contratándonos a nosotros, sino que yo como trabajador vengo a aportar y a generar, eh, ¿cómo lo digo? A generar como activos, a generar acciones dentro de la empresa. O sea, estoy aportando algo, estoy aportando conocimiento, estoy aportando el desarrollo de un nuevo proyecto. Entonces también identificar de lo que yo tengo para aportar como profesional, a qué empresa le puede ir mejor dentro de todas estas empresas en las cuales yo me sentiría cómodo trabajar. Y pues la propuesta de valor, aparte de qué es lo que yo le puedo aportar a la empresa, también es qué es lo que la empresa me puede aportar también a mí como trabajador. Segundo aspecto a tener en cuenta dentro de este proceso de búsqueda de empleo y es la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación es que tenemos que entender que buscar empleo es comunicarle al entorno laboral que yo estoy buscando empleo y es comunicarles qué tipo de
profesional estoy siendo yo, cuál es mi marca laboral. Entonces yo tengo que lograr comunicar efectivamente mi marca personal como mi propuesta de valor en todos esos aspectos del proceso de búsqueda de empleo. Desde ya sea la creación de mi hoja de vida o la creación de mi perfil en las plataformas de empleo como CompuTrabajo, Magneto, El Empleo o LinkedIn y pasando por el envío de la hoja de vida, ya sea aplicando por estas plataformas o directamente por el correo electrónico. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y es que ese mensaje que yo estoy comunicando tiene que ser un mensaje que sea coherente con la persona que soy yo, con la empresa y con la vacante a la que estoy aplicando. Debe ser claro y debe ser concreto y orientado a comunicar cuál es mi propósito. Y valioso es que ese mensaje que yo creo o esa hoja de vida también transmita todas esas aspiraciones, conocimientos y experiencias que yo tengo. El principal elemento que nosotros tenemos en este proceso de búsqueda de empleo para comunicar es la hoja de vida. Y es por eso que incluso desde la construcción de nuestra hoja de vida, nosotros tenemos que cuestionarnos entonces qué es lo que está transmitiendo nuestra hoja de vida. Porque la hoja de vida es esa carta de presentación que yo le entrego a la empresa. Es por medio de esa hoja de vida que ellos se dan cuenta o tienen un primer vistazo de quién soy yo a nivel laboral. Y a través de eso van a evidenciar mi trayectoria profesional, que es aquello que está dando respuesta a la vacante, y es por eso que decimos que con la hoja de vida se logran entrevistas, porque deben generar un impacto inicial y debe proyectar quién soy a nivel profesional. Cuando estamos entonces construyendo nuestra hoja de vida, hay que hacerlo con la mentalidad de que no solamente yo tengo que llenar los apartados de la hoja de vida por llenar. Les pongo un ejemplo. El propósito de el apartado de datos personales, generalmente nosotros vemos hojas de vida en donde les ponen la fecha de nacimiento, el estado civil, la cantidad de hijos, dirección, ciudad donde viven, mucha información que la verdad no está resultando útil porque el objetivo de los datos personales es que la empresa tenga, tenga datos personales míos con los cuales ellos pueden acceder a comunicarse conmigo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos datos? Mi número de teléfono. Con mi número de teléfono ellos pueden lograr una comunicación conmigo. Mi correo electrónico, un link de alguna plataforma de empleo en donde yo esté, por lo menos la que más se usa es LinkedIn, o si ustedes en algún momento estudian una carrera relacionada con diseño o arquitectura o creación o arte, un link a mi portafolio. Que otro que se tiene muy en cuenta, pues el teléfono o en algunos casos la cédula, solo si la empresa lo está pidiendo en la vacante, porque la empresa lo más probable es que a partir de eso van a empezar a adelantar procesos de antecedentes conmigo. Entonces, en el proceso de construir la hoja de vida, yo me tengo que preguntar cada apartado qué es lo que busca, qué es lo que busca dar a conocer sobre mí y responder esos o llenar esos apartados en función de eso. Otro ejemplo es el apartado de intereses que generalmente va dentro del perfil profesional. Lo que busca conocer es cuáles son mis intereses a nivel profesional, en qué o bajo qué proyectos me gustaría trabajar a mí, pero la gente generalmente lo que pone es que lo entiende como algo en donde uno va a escribir sus hobbies. Entonces se encuentra intereses como cantar y la persona está aplicando a una vacante como técnico en asistencia administrativa, por ejemplo. Entonces no es algo que sea adecuado, no es algo que está comunicando efectivamente a nivel profesional quién soy yo. Y un segundo momento muy importante que la gente deja desaprovechar mucho es que se comunica cuando uno está enviando la hoja de vida. En algunos casos, la hoja de vida se envía vía correo electrónico y tenemos todo un cuerpo de texto del correo electrónico en donde está a nuestra disposición hablar sobre nosotros mismos.
lo que la gente generalmente escribe es: hola, buenas tardes, soy Alejandra López y estoy aplicando a esta vacante como psicólogo. Ahí es perder una oportunidad, porque en ese cuerpo del correo puedo escribir aspiraciones o intereses que yo tengo, comunicar más sobre quién soy yo a nivel profesional, o que estoy muy, muy, muy interesado en aplicar esa vacante porque considero que ah, eh, está muy articulado con mi experiencia y con lo que yo aspiro. Entonces es aprovechar también esos momentos de mínimos del proceso de búsqueda de empleo para siempre estar comunicando quién soy yo a nivel profesional y qué puedo aportar a la empresa. Otro paso muy importante tener en cuenta, el tercero, los canales de búsqueda de empleo. Pues para nadie es un secreto que existen muchísimas formas de buscar, de acceder a ofertas de empleo. Generalmente tenemos Computrabajo, El Empleo, que son las que más se utilizan aquí en Colombia. Tenemos también otras plataformas como LinkedIn, que es similar a un Facebook, supondré que ustedes ya lo conocen, en donde las personas pueden crear un perfil profesional y conectar con otras personas y aplicar a ofertas de empleo. También están las bolsas de empleo. Si no estoy mal, la UTAP tiene su propia bolsa de empleo en donde les pueden dar a conocer ciertas vacantes que les llegan a ellos, y también aprovechar las bolsas de empleo públicas como la del SENA, y aplicar por medio de esas vacantes. ¿Qué es lo importante que tengo que tener en cuenta de estas plataformas? Y es que sí o sí tengo que tener llena toda la información. No me puedo dar el lujo de que mi perfil, digamos, esté con un 90% completo. Es decir, está 10% incompleto. ¿Por qué? Porque los reclutadores, cuando ven un perfil incompleto, de una vez lo descartan, porque es como dejar un trabajo incompleto. Entonces, siempre mantenerlo con toda la información completa y actualizada. Crear alertas. La mayoría de estas plataformas te permiten crear alertas para que a ti te lleguen notificaciones, ya sea a tu celular o al correo electrónico, sobre vacantes que están relacionadas con tu perfil. Crear alertas que nos avisen sobre estas nuevas vacantes. Hay que dedicarle tiempo a aprender cómo funciona cada canal. Y es que cada uno funciona diferente. Creo que los más parecidos son El Empleo y Computrabajo, más sin embargo tenemos que darnos a la tarea de literal sentarnos y cacharrearle un poquito para aprender, porque también muchas empresas publican vacantes para practicantes en Computrabajo o El Empleo. ¿Por qué? Porque no han tenido tal vez en algún momento la oportunidad de hacer un convenio con una empresa y con una universidad, y pues le queda más fácil publicarla por vacantes. Entonces, si ustedes llegan a tener alguna dificultad consiguiendo la práctica, sepan que dentro de estos canales de búsqueda de empleo, estas plataformas de búsqueda de empleo, también pueden encontrar ciertas ofertas. Otra cosa es que hay que ingresar frecuentemente y aplicar inmediatamente uno vea la oferta. Si uno está buscando trabajo, como mínimo tiene que dedicarle 1 hora al día para buscar trabajo, porque el trabajo no es algo que aparezca mágicamente, sino que yo tengo que empezar a buscar. Y siempre adjuntar nuestra hoja de vida en PDF y aprovechar las ATS. ¿Qué son las ATS? Son aplicaciones son softwares de estadísticas, de análisis de estadísticas, que lo que permite es identificar qué hoja de vida tiene una mayor compatibilidad con una vacante. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Por lo menos la descripción de la vacante dicen que están buscando un ingeniero industrial que tenga conocimientos en temas de cadenas de suministro, logísticas y control de calidad. Este software lo que hace es identificar las hojas de vida que contengan esas 4 descripciones, de la que mayor tenga compatibilidad a la que menor tenga compatibilidad. Entonces, digamos que está la empresa A, y que la hoja de vida A, que tiene esos cuatro aspectos, esa es una hoja de vida que tiene un 100% de compatibilidad, y se la van a mostrar de primera al entrevistador. Entonces, siempre recuerden tratar de adecuar su hoja de vida a la vacante para que tengan una mayor
compatibilidad y así sean de las primeras que pueda ver la o el reclutador. Generalmente el reclutador revisa hasta una compatibilidad del 80% de las vacantes. Y si aplican 1000 personas a una vacante, pues calculen cuánta puede ser la diferencia. ¿Listo? Eh, el cuarto aspecto a tener en cuenta es qué tan visible soy yo dentro de ese mercado laboral. Y es que yo le tengo que dar a conocer al mundo laboral que estoy en búsqueda de empleo, para que a mí también me lleguen las ofertas, porque solo el 20% de las vacantes se publican en línea o en canales de comunicación. Un 70% de las vacantes se comunican más bien es por el voz a voz, por referidos o porque yo conozco a alguien y sé que están buscando en esta vacante y yo conecto a esta persona con esta otra persona. Entonces yo le tengo que dar a conocer a las demás personas que estoy en un proceso de búsqueda de empleo, compartirles. Y también, pues por eso hay que aprovechar, digamos, este aspecto de que muchas empresas también están buscando trabajadores. Muchas veces lo que hacen las empresas, por ejemplo, en plataformas como LinkedIn, es que ponen en el buscador psicólogas organizacionales en Cali y les salen un listado de psicólogas organizacionales en Cali. Y a partir de ese listado pueden empezar a ver qué candidatas son mejores para aplicar, para llamar y ofrecerles esa oferta de empleo. Ojo, que estas candidatas en ningún momento aplicaron a la vacante, pero quisieron, digamos, entraron a LinkedIn y crearon un perfil que les permitió ser visibles dentro del mercado laboral. Si a ustedes les interesa, digamos, ser visibles en LinkedIn, pues llenar nuestro perfil y tener en cuenta que tenemos que evidenciar cuál es nuestra marca profesional, es decir, aquello que nos diferencia como profesionales, agregar a las personas adecuadas. Si yo quiero trabajar en una empresa de desarrollo tecnológico, pues no voy a seguir ni agregar a los de recursos humanos de fundaciones, porque lo más probable es que no me va a llegar la información de las empresas de desarrollo tecnológico. También agregar a personas de la misma área o con el mismo campo laboral al que queremos acceder. Interactuar con las demás personas, ya sea que las tengas agregadas o no. Interactuar es darle like a las publicaciones o compartir o comentar para que así las estadísticas de mi perfil empiecen a subir y yo sea más visible. Y por último, crear contenido nuevo, es decir, publicar cosas relacionadas con el entorno laboral. ¿Listo? Si ustedes tienen, digamos, más dudas, sé que estoy siendo muy rápida en este tema, pero el tiempo es un poquito limitado. Los invito también a hacer parte, a ingresar a nuestras redes sociales en donde van a poder acceder a información un poco más amplia sobre lo que estoy hablando y lo que mi compañera también va a hablar más adelante. Y el quinto aspecto más importante es el networking. Ahorita les dije que el 70% de las vacantes muchas veces no se publican en canales de comunicación, sino que se comunican por el voz a voz. Y es por eso que es necesario que yo pueda crear una red de contactos eh, a los que yo les puedo dar a conocer que estoy en búsqueda de empleo y a partir de eso también yo empezar a proponer. Por ejemplo, algo que se recomienda bastante en los procesos de búsqueda de empleo, que es un poquito tradicional, pero que todavía es muy efectivo actualmente, es llamar a las empresas. Muy buenas tardes, soy Alejandra López, soy psicóloga. Me gustaría conocer en estos momentos si la Fundación Valle del Lili en estos momentos tiene vacantes disponibles para psicólogas clínicas, porque estoy interesada en conocer o en qué página o de qué forma me puedo enterar yo de las vacantes que ustedes tienen actualmente. Ahí es crear un interés inicial. Eso es networking, empezar a conectar con personas. Por medio de LinkedIn también es muy fácil empezar a agregar a reclutadores de empresas a los que a mí me gustaría trabajar y escribirles un pequeño mensaje. Muy buenas tardes, soy Alejandra López, soy psicóloga.
me gustaría tenerte en mi red de contactos porque veo que tú trabajas en tal institución, en tal entidad, y es una entidad que a mí siempre me ha gustado por su modelo de trabajo y me gustaría estar más enterada sobre las vacantes y la información que la empresa pueda publicar en sus redes sociales. Ya, claro y conciso, y eso les está dando, les está mostrando de una vez, está creando una buena imagen a ti como profesional y va a hacer que el reclutador te tenga más presente si estás en su lista de contactos. Eso serían, recuerden que podemos hacer networking offline, que es, digamos, darse la tarea de llamar o llevar nuestra hoja de vida a las empresas, o networking online, que es conectando por las empresas por medio de el Internet. Y pues esos serían como los 5 aspectos que podríamos tener en cuenta para el proceso de búsqueda de empleo. Los dejo con mi compañera Claudia para que les pueda hablar un poquito más sobre la entrevista laboral. Vale, gracias, Aleja. ¿Me escuchan todos bien? Es que quiero comprobar porque está lloviendo muy fuerte en el lugar donde me encuentro, entonces no sé si haya como dificultades. Yo te oigo perfectamente, Clau. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar. ¿Me colaboras con la diapositiva? Listo. Bueno, entonces en esta media horita que resta hablar sobre entrevista laboral, vamos a ver con qué elementos podemos contar para la próxima vez que ustedes ingresen a una entrevista laboral. Entonces, nosotros entendemos la entrevista laboral como una conversación, ¿cierto? Entre un candidato, tal cual en la imagen hay un candidato y hay un entrevistador. Ese entrevistador claramente tiene un objetivo, un propósito, que es justamente buscar la adecuación entre el perfil del cargo y el perfil del candidato. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Muchas personas van a llegar a aplicar a un mismo cargo, ¿cierto? Una de las labores de ese entrevistador es identificar cuáles son las cualidades y potencialidades de ese candidato para poder ubicarlo laboralmente, ¿cierto? En el cargo, ya sea que sí, ya sea que no. Entonces, va a ser muy importante este proceso de entrevista porque es, por así decirlo, una vez ustedes ya pasan el primer filtro, ya sea enviando su hoja de vida o ya sea aplicando por medio de plataforma de empleo, la entrevista laboral es el primer acercamiento que ustedes tienen con la empresa. Entonces, este primer acercamiento es vital. Nosotros solemos decir que no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Es por eso que la entrevista laboral es de sumamente cuidado porque tenemos una regla de oro y es que absolutamente todo comunica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si tú llegas tarde, eso comunica algo. Si tú no llegas con una buena presentación, eso también comunica. Entonces vamos a tener que tener una preparación para esta entrevista laboral. Muchas veces nos citan a entrevistas y muchas veces nos ha pasado porque hemos recibido los casos de personas que no leen absolutamente nada de la empresa o personas que no sabían dónde quedaba el lugar, entonces se perdieron durante media hora sin saber dónde quedaba. Entonces, de suma importancia estos 3 elementos, que es saber qué hacer antes, durante y el después de la entrevista laboral. Continúa, Male. Entonces, lo que yo les mencionaba ahorita respecto a cuál es ese propósito del entrevistador. Ese entrevistador lo que va a estar haciendo un poco es revisar si el candidato, en primer lugar, quiere estar laborando en esa empresa. En segundo lugar, si puede, es decir, esas capacidades que tenga la persona, si ya tiene la experiencia, si tiene la formación. Y el tercer punto, muy importante también, es si encaja. Todos nosotros tenemos una personalidad diferente y no todas las personalidades encajan en todas las organizaciones por el clima laboral. Un ejemplo, si yo llego a una cultura organizacional demasiado veloz, donde me están implicando todo el día cumplimiento de metas, exigencia por aquí, por allá, y soy una persona que no está, que por mi estilo de vida posiblemente raye con esa dinámica, pues ahí hay algo.
y es muy importante tenerlo en consideración en esa entrevista laboral. Por eso es que ustedes les hacen preguntas de sus motivaciones, les hacen preguntas sobre su experiencia y les hacen preguntas sobre su personalidad. ¿Listo? Podemos continuar. Para hacerles un ejercicio muy sencillito, ustedes miren estas 3 personas y pueden pensarlo. Bueno, no tengo acá directa comunicación con ustedes, pero sí quisiera que imaginen, piensen qué quiere comunicar o qué está comunicando esta persona. Imagínense que tienen al personaje número 1, a la personaje número 2 y al personaje número 3 en una entrevista laboral. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a empezar a hacer una lectura sin palabras, porque como lo dijimos al principio, todo comunica. Entonces, posiblemente lo que me llega del primer personaje va a ser muy diferente a lo que me llega del tercero. Y van a haber también lecturas muy subjetivas. Por ejemplo, la persona número 2 a mí me genera esta impresión respecto a va a ser a veces inmediato, puede ser que pueda hacer este trabajo o no pueda hacer. A veces es como algo, son los juicios. Nosotros por nuestra historia de vida tenemos lecturas de las personas sin conocerlas, a priori, antes de saber quiénes son, sin que digan ninguna palabra. Y eso también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en la entrevista, porque lo que se busca un poco es que esa primera impresión que demos como profesionales sea lo más acorde a su personalidad. Aquí no quiero buscar como patrones de que todos debamos ser iguales, no. La idea es que lo que ustedes vayan a demostrar un poco en esa entrevista laboral sea acorde con su personalidad. Y también buscando que se refleje una actitud que corresponda a como ustedes quieren verse en el trabajo. Es decir, ustedes quieren verse como unas personas, como personas que tienen una energía activa o que tal vez están muy cansados y les pasa algo y no pueden en ese momento eh, estar dispuestos para atender al otro, están alegres, bueno, en fin, revisar eso, con qué actitud llega cada quien. Entonces, si continuamos en la diapositiva, vamos a ver 2 tipos de lenguaje, ¿cierto? Que se están jugando durante la entrevista, que son el lenguaje verbal, que es el mensaje que yo estoy enviando, las palabras que utilizo para comunicarme, el qué, el mensaje. Y también va a haber un lenguaje emotivo o todo lo que tenga que ver con la comunicación corporal. Y eso lo podemos ver hasta por medio de todas estas pantallas y es qué energía es la que tengo, cuál es mi manera de hablar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me transmite? Si la persona me transmite que está aburrida, si la persona me transmite que está alegre, si la persona me transmite que es un poco agresiva, que si la persona me transmite, bueno, en fin, una cantidad de cualidades que es importante que las tengamos en consideración. Ya porque nos pasaba mucho, ¿qué pasa si ustedes llegan? O sea, si en este momento así, o sea, yo alcanzo a ver unas 7 personas. ¿Qué pasa si el entrevistador que llega, por ejemplo, los ve a ustedes y no sé si hay alguno, por ejemplo, mirando algún celular o sentados como recostados en la silla, eh, mejor dicho, como que no están prestando mucha atención? Eso se va a notar en la entrevista y es por eso que es de suma importancia y lo pongo aquí con un signo de admiración y es practicar. O sea, realmente la práctica hace que ustedes de verdad consigan que puedan reflejar ante un otro una actitud y una disponibilidad que sea mucho más asertiva, ¿no? A lo que se está buscando en el cargo. Bueno, entonces, eso ya para tenerlo en cuenta, que todo comunica, ¿cierto? Vamos entonces a considerar 3 aspectos esenciales en este tema de la entrevista laboral. Y es qué hacer antes. Hagan de cuenta que ustedes, si, los deportistas no llegan a competir una carrera ya, ¿cierto? Ellos tienen mucha preparación antes. Asimismo, pues es por eso elegí esa imagen del antes. Es qué hacemos para prepararnos antes de la entrevista.
es muy importante uno de los aspectos que mencionaba Alejandra al inicio, y era el autoconocimiento, todo lo que yo sé de mí, que también tiene que ver con la propuesta de valor, que sé que me gusta, que no sé qué me gusta. El entrevistador posiblemente me vaya a preguntar qué actividades realizo adicionales al estudio, ¿cierto? Es importante hacer una revisión de nosotros mismos antes eh, de considerar iniciar este proceso de búsqueda laboral. Eh, Hay un aspecto muy básico dentro de ese antes, y es los modales. Saludar, mirar a los ojos. En este caso no estamos dando la mano pues por temas de bioseguridad, pero entonces mostrar una disponibilidad de hola, buenas, mucho gusto, mi nombre es Claudia, ¿cierto? Este tipo de detalles van a ir sumando a esa lectura que posiblemente va a hacer el reclutador o el entrevistador, y puede darles a ustedes mucho más, bueno, no decir puntaje, pero sí mucho más puntos para que puedan ser esas personas elegidas. Bueno, entonces, eh, también antes de, ustedes pueden conocer bien la vacante, buscar a la empresa, investiguen a la empresa si van a ser candidatos por ejemplo, en una empresa de productos chocolate, prueben los productos, revisar si han sido consumidores, bueno, en sí, en fin, conocer todo lo que más puedan sobre la empresa, porque eso también lo tienen en cuenta. Eh, Adicional a eso sería que ustedes pudieran hacer un ejercicio inicial con otro compañero. Bueno, ¿qué diría yo, por ejemplo, si estuviera en una entrevista simulada? Bueno, entonces yo entre ustedes compañeros también lo pueden hacer. Pregunta sobre ti, pregúntenle al otro qué es lo que más te gusta hacer. Preguntas sencillas, y así poco a poco se van a ir fogueando. Eso también lo pueden hacer, practicar. Muy importante el tema de cómo voy vestida a una entrevista laboral. Nosotros, bueno, si ustedes se ponen a ojear un poco, bueno, no es por hacer tanta publicidad a nuestro sitio de Meraki, pero si ustedes se ponen a ver en el feed de Instagram o en LinkedIn, incluso también tenemos contenido de cuáles son como esas pautas generales para elegir una buena pinta, una buena elección de ropa para el tema laboral. Yo sé que no muchos contamos la primera vez con un pantalón, un jean que no tenga rotos, una camisa con cuello, ¿cierto? Unos tonos neutros. No todos contamos con una prenda como del trabajo, pero efectivamente sí, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo social, sí lo hay. Entonces, pedir también prestado, bueno, como de alguna forma rebuscarnos la forma de tener la ropa adecuada para esa entrevista va a ser sumamente importante. Conocer con anterioridad el lugar donde yo me voy a presentar a entrevistas es súper importante. Chicos, imagínense que nos ha pasado muchas veces que las personas, y más con este clima que tenemos en Cali, se puedan retrasar hasta 1 hora en las entrevistas. Entonces es muy importante que salgan con mucha antelación de su casa y que busquen el sitio para que no se vayan a perder. Eso puede ser muy obvio, pero puede pasar. Entonces es mucho mejor que ustedes se preparen para saber con cuánta anterioridad salir de sus casas y demás, qué ruta del mío coger, etcétera, etcétera. También es muy importante que ustedes llevan una hoja de vida, un currículum, léanlo. Nos ha pasado también que a veces escriben o les hacen las hojas de vida, porque hemos visto casos de personas que mandan a hacer su hoja de vida, que no les el reclutador o el entrevistador les pregunta por su hoja de vida y se les olvidó, o no sé qué pasó, no lo tienen presente. Es muy importante que esa información que ustedes manejan ahí en su hoja de vida la tengan súper clara. Eh, bueno, adicional a eso, bueno, durante la entrevista, muy importante, ya pasamos antes y ahora el durante, muy importante el tema de la dicción. Y cuando yo me refiero a la dicción es que ustedes puedan hablar, pronunciar, entonar también, ¿cierto? En un tono de voz que no sea ni muy pasito, ni que yo no me escuche y que parece como un susurro, ni tampoco que sea estridente y que grite. Entonces, revisar hasta esos factores mientras estoy haciendo una entrevista, que el otro me está entendiendo, va a ser muchísimo mejor, y la persona que me está entrevistando pues me va a también tener mucho más en conciencia. Entre más usted sea claro, muchísimo mejor.
Recuerden la postura corporal, no estarse apoyando, por ejemplo, así como si estuvieran recostados en la silla, los pies si quieren, preferiblemente ambos pies sobre el piso, sí, como que reflejen que su cuerpo refleje que están disponibles para atender a un otro. Eso es de suma importancia también en las entrevistas. Eh, bueno, ahí ahorita vamos a pasar como al tema de que buscar cómo responder en las entrevistas y se trata es que sean muy sinceros y muy coherentes con su experiencia, con lo que han hecho y reflejando justamente quiénes son, obviamente desde eh, manejando también un lenguaje profesional, ¿no? Allá yo sé que muchas veces nosotros utilizamos ciertas expresiones, pero sabemos que hay unas expresiones para los amigos y otras expresiones para el trabajo. Entonces vamos a ir manejando y aprendiendo a comunicarnos de esa forma. Eh, y también como identificar que sí, que si hay algunas preguntas que a mí me sacan en el momento de la entrevista, pues reconocerlo y más bien ustedes, todos esos aprendizajes que tienen al principio, que yo sé que al principio da un poco de temor, irlos escribiendo, irlos revisando para que la próxima vez seguramente lo van a hacer muchísimo mejor. ¿Listo? Eso también es importante, darse la oportunidad del error y también del aprendizaje. Bueno, una vez ya se dio esa entrevista, es muy importante agradecer el tiempo, realizar preguntas a la entrevista. Entre más ustedes hagan preguntas como del tipo de, mira, ¿será que tú mencionaste que tenía que manejar Excel este cargo? ¿Me podrías contar con qué objetivo, qué hacen las personas? Bueno, digamos, entre ustedes más le pregunten al entrevistador, reflejando el interés, puede ser también muy valioso y que los puedan tener también en cuenta dentro del proceso. No es preguntar por preguntar, obviamente, pero sí es que ustedes tengan como esa curiosidad de saber y conocer de qué se trata y que realmente les interesa. Eh, Nosotros siempre consideramos que es muy importante hacer un proceso como de saber qué funcionó, qué no funcionó en el proceso de entrevista para saber cómo hacerlo mejor, como ya les estaba diciendo. Y es muy importante que muchos de ustedes van a tener mucha ansiedad de saber, cómo me fue, cómo me fue. Pues nosotros muchas veces sol- eh, sugerimos enviar correos de agradecimiento 2 o 3 días después de la entrevista y preguntar para cuándo ustedes podrían tener conocimiento. Si es de respuesta, si la empresa le responde, espectacular, pero bueno, sabemos que muchas veces las empresas manejan unos tiempos casi entre 2 semanas y 1 o 2 meses en responder. Bueno, eso dependiendo de la organización. Entonces, bueno, continuando, yo sé que esto lo pase así, que cada cosita, cada punto es un tema, pero pues bueno, aquí creo que brindé los puntos más importantes sobre el antes, durante y el después. Aleja, ¿me ayudas con la próxima? Estos van a ser los infaltables en la entrevista. Esto es como la maletica de aspectos que no puede faltar en esa entrevista de trabajo, que son el autoconocimiento, la escucha activa, la propuesta de valor y el profesionalismo. ¿Le puedes dar siguiente a la siguiente, por favor? ¿A qué me voy a referir con estos aspectos? ¿Cómo yo sé que estoy trabajando en mi autoconocimiento o que estoy ahí en el proceso? Es saber identificar si ustedes logran responder a las preguntas de qué les gustaría, qué no les gustaría hacer laboralmente. Por ejemplo, una buena frase es, a mí me gustaría trabajar aquí porque me encanta su clima laboral, sé que tengo muy buenas posibilidades de crecer profesionalmente en este espacio. En mis anteriores empleos aprendí que, ¿cierto? Eso va a ser muy importante, ese eh, conocimiento frente a su propio proceso laboral. Entonces, eso es lo que más, uno de los aspectos que más preguntan, y si ustedes dan cuenta de una manera que se note que han aprendido, va a ser mm, de recordación para quien les está entrevistando. Eh, ¿A qué nos referimos con escucha activa?
es qué tanto yo le pongo atención a todo el proceso de selección, bueno, desde la persona que me manda el primer correo, la vacante, etcétera. Eh, es muy importante estar muy, muy atentos tanto del lenguaje también verbal como del lenguaje emotivo de ese entrevistador. Si me está diciendo como, si lo veo como hacer seños de, aquí hay algo. Es importante esa disposición frente a cómo, qué tanto yo estoy escuchando al otro, ¿cierto? Hacer retroalimentación. De acuerdo a lo que me mencionaste, para mí es importante, ¿cierto? Que para mí que es importante saber, por ejemplo, cuáles son sus horarios laborales. De acuerdo a lo que mencionaste, me parecería importante saber para qué se utilizaría este programa que mencionaba la vacante. Bueno, en fin, hacer una retroalimentación de lo que el otro me está diciendo. El tercer aspecto que era la propuesta de valor, un poco lo que mencionaba Male, es a identificar nosotros qué podríamos aportarle a esa empresa, de acuerdo a esa lectura que ustedes hicieron inicialmente sobre la empresa a la que sueñan trabajar. eh, por ejemplo, yo sueño con trabajar en la universidad donde están estudiando ustedes, entonces revisar, por ejemplo, yo veo que aquí mi labor, mi rol podría ser muy importante porque yo soy una persona con mucha energía y podría proponer, por ejemplo, ideas de innovación, por ejemplo. Entonces, saber muy bien mi perfil, cómo encajaría a razón de la necesidad de la empresa. A eso me refiero también con mi propuesta de valor. O sea, yo aquí, yo como Claudia, como profesional, tengo muchos valores, tengo muchas habilidades que sé que puedo poner al servicio de la empresa. Es eso, coincidir lo que yo sé hacer con lo que la empresa necesita. Y bueno, aquí yo sé que estoy, que todos me escuchan al mismo tiempo, que no tengo como el detalle, ¿no? Pero espero que al final digamos, ya estamos terminando. Eh, el cuarto aspecto infaltable en esa maletica que quisiéramos que se llevaran a esa primera entrevista laboral es el profesionalismo, chicos, la actitud con la que yo, con la que llego a una entrevista de trabajo, desde el saludar hasta el despedirme, desde cómo reflejo cómo soy profesional, también desde mi manera de comportarme con un otro. Entonces, eso es muy importante, mi actitud, la actitud profesional. Eh, durante absolutamente todo el proceso, hasta en un correo, hasta en un mensaje o una llamada telefónica se nota esa actitud, que es de cortesía, de agradecimiento, bueno, de manera formal. Como yo les decía, hay un lenguaje que se usa entre amigos y hay otro lenguaje que es del trabajo. Es aprender a cómo me comunico en el trabajo. ¿Listo? Eh, y bueno, creo que no me queda mucho tiempo para mencionar este último aspecto, pero va a ser muy importante que ustedes analicen cuando vayan a dar sus respuestas dentro de la entrevista, que muchas veces nos hacen preguntas sobre, bueno, cuéntame una situación en la que hayas tenido que trabajar con un equipo eh, con una diversidad de opiniones. Cuéntame una situación, cuéntame una situación. Ahí lo que el entrevistador les está queriendo preguntar es que les cuenten a ustedes con detalle en razón a situación, tarea, acción y resultado. ¿A qué me refiero con esto? Ellos quieren saber ustedes cuándo, cómo y cuál fue el resultado. Entonces, si le das continuar a esta diapositiva, Aleja, eh, les voy a dar una breve respuesta. Si ustedes en una entrevista le preguntan, bueno, cuéntame una situación en donde hayas tenido que resolver o que hayas tenido, cuéntame una situación, ustedes lo que tienen que buscar es justamente identificar qué situaciones, qué tareas han resuelto, qué acciones de su parte han elaborado y cuál ha sido el resultado. Entonces, por ejemplo, hace 2 años, durante mi trabajo de grado, tuve que tomar una decisión muy difícil sobre el objetivo de investigación.
El director de mi tesis quería que fuera uno, mi compañero de trabajo de grado otro, y yo no sabía que era lo mejor. Lo resolvimos como equipo evaluando las ventajas y desventajas y al final reunimos los argumentos y decidimos hacerlo de la forma contraria a la que nuestro director nos recomendó. El resultado fue que el alcance fue mucho más de impacto, a pesar de que requirió mucho más trabajo y nos graduamos con tesis meritoria. Entonces, miren, ahí estamos hablando de una situación problemática que es, yo me antepongo ante una opinión de mi director de tesis, o sea, me arriesgo, pero el resultado de la operación fue que a partir de un análisis que tuvimos mi compañero y yo y que trabajamos de manera propositiva, lo que se logró fue rescatar una tesis meritoria, ¿cierto? Rescatar no, llegar a y lograr una tesis meritoria. Entonces, ese tipo de acciones, o sea, miren cómo estoy hablando ni siquiera de una eh, eh, pregunta de experiencia laboral, es una experiencia académica. Piensen y ojalá si quieren tomarle foto a esta pregunta, bueno, a este ejemplo, consideren también dentro de su vida y su cotidiano situaciones donde hayan tenido que decidir. Eso es muy importante porque muchas veces nosotros tendemos a desvalorizar, no es que yo como no tengo experiencia laboral, yo apenas acabo de salir de la universidad, pues no me van a contratar. Y pues no es tan así. Resulta que también los entrevistadores y los reclutadores están buscando personas que den cuenta de sus habilidades también y en la cotidianidad también se nota esto. Entonces, definitivamente va a ser un trabajo de pensar dentro de su cotidianidad qué acciones y qué retos han tenido. Ahí me voy también una vez más al tema de qué tanto me conozco a mí mismo dentro de las experiencias que he tenido. Y bueno, con esto quería finalizar. Yo sé que lo hice de una corredera. Qué pena con ustedes, pero siento que todos estos temas sí continúa, ¿vale? Aquí hay unos ejemplos de preguntas que los llamamos trama, pero realmente sirven también a esto. ¿Qué tanto se conocen ustedes? Muchos de nuestros acompañados eh, nos decían, no, psicóloga, lo que pasa es que yo no sé cuál es mi mayor debilidad, no sé cuál es mi mayor, eh, no sé en qué cuál es mi sueño, no sé qué, no sé. Y justamente esas eran las preguntas en las que más tambaleaban las personas que estábamos acompañando, bueno, en un proceso el año pasado, en un proyecto. Entonces, de verdad, yo les invitaría a que nos revisemos para adentro y tomemos ejemplos de preguntas, entrevistas. En Google hay una cantidad de ejemplos de entrevistas que ustedes pueden analizar y prepararse mucho mejor. ¿Listo? Bueno, y no sé si sigue otra diapositiva después, Aleja. ¿Me ayudas, porfa? Que yo sé que corrí. Bueno, yo sé que corrí con el tema de la entrevista. Todos estos aspectos me parecen fundamentales. Ojalá se queden con esos cuatro aspectos de qué llevar a la entrevista. Y pues bueno, si quieren conocer más de nuestro proceso de acompañamiento y demás, pues nos pueden seguir en nuestras redes, que ahí subimos también mucho contenido. No sé si tengamos 5 minuticos para preguntas. Sí, hola Clau y Male, muchísimas gracias por esta intervención, por este espacio muy enriquecedor. Entonces vamos a darle el paso a los futuros practicantes. ¿Alguno de ustedes tiene dudas? Quisiera profundizar sobre algún punto que María Alejandra y Claudia puedan solucionarles la duda. Uy, aunque yo creo que en serio dijimos mucho en muy poquito tiempo, pero de seguro habrá muchas, o no sé. Bueno, entonces Cuéntenme. espérate, dame un segundito. ¿Aquí alguien tiene dudas? No. Lo que pasa es que estamos como divididos en dos salones, entonces en este salón no tienen dudas. Ok. Dame un segundito, voy a preguntar al otro. Hola. Bueno, parece que no, todos están claros. Bueno, no, pues María Alejandra y Claudia, muchas gracias por este espacio.
agradecemos mucho pues esta guía y esta luz sobre cómo llevar un proceso de entrevista exitoso y pues estos tips que les van a servir a los chicos. Aquí están las redes sociales pues de Meraki Consultoría. Ustedes ya saben que en este momento, digamos que el fácil acceso al Instagram puede también eventualmente en el bus, caminando o en donde ustedes estén, pues mirar los videos y esos posts para irse entrenando pues en su vida cotidiana. Facebook y LinkedIn también están ahí, entonces pues bueno, nada chicas, muchas gracias por este espacio. Me voy a quedar con los estudiantes aquí pues en este entrenamiento, voy a seguir con ellos acompañándolos y bueno, nos vemos pronto y muchas gracias. Gracias, Natalie. Muchísimas gracias a ti y a los chicos que estuvieron hoy en la charla por su disposición y pues cualquier cosa, pues las redes sociales, como dijo Natalie, ahí estamos a su disposición. Hay mucho conocimiento con el cual se pueden preparar para ese proceso de búsqueda de práctica laboral. Listo, gracias. Chao, chicas. Una buena noche. Lo mismo, gracias. A todos y todas. Chao, chao. Chao. Bueno, por favor.